modular tanta patología del cerebro, patología neurológica, patología psiquiátrica? ¿Por qué se pueden modular tantas cosas con una sola técnica? Nosotros aprendemos que cuando una técnica es buena para todo, no sirve para nada, ¿no es cierto? Bueno, espero demostrar que este no es el caso. Vamos a discutir criterios que nos pidió el doctor Lozano, Pablo, debe decir, y evidencia clínica. Bueno, ya el doctor explicó qué es la neuromodulación, pero quiero aclarar que es una intervención eléctrica, magnética o química también. Y acá viene algo muy importante, que es para modificar circuitos con un enfoque funcional. No producimos destrucción del cerebro y puede ser tanto invasiva como no invasiva. Entonces la pregunta del millón es: ¿cómo funciona la neuromodulación en tantas patologías tan diferentes? Neurología, psiquiatría. Y es fundamentalmente porque las neuronas, recordemos fisiología, yo tengo entendido que no todos son neurocirujanos, no todos son neurocirujanos funcionales, pero estamos todos en la salud y recordamos cómo funcionan las neuronas. Entonces, modifica la actividad neuronal, la conectividad, o sea que los circuitos cerebrales, restaurando el equilibrio que está roto. Por eso hablamos de neuromodulación. Modulamos circuitos, que ahí viene un tema muy importante, y aparte se induce plasticidad adaptativa. Entonces, modificamos el funcionamiento de los circuitos cerebrales y la función de las neuronas. Y acá viene lo más importante de todo: no existe el cerebro psiquiátrico, no existe el cerebro neurológico. El cerebro es uno solo, las neuronas son una sola y los mecanismos de función de las neuronas son exactamente iguales. Por ejemplo, ahí ustedes tienen una foto de una resonancia funcional y adivinen de qué intervención terapéutica es esa resonancia funcional. Psicoterapia. La palabra. O sea, la palabra modifica también los circuitos neuronales. Por eso, nosotros los que somos neurocirujanos funcionales y trabajamos en equipo, a todos los pacientes con trastornos psiquiátricos y si lo tenemos que operar de depresión, ¿qué le decimos? Nunca abandone el apoyo psicológico, porque el apoyo psicológico no se discute, que es parte integral de la neuromodulación. Entonces, esto que estoy mostrando acá, de que hay un solo cerebro para todo, y este cuadro es muy interesante porque explica que ninguna enfermedad es 100% neurológica, ninguna enfermedad es 100% psiquiátrica, sino que es un gradiente entre lo que artificialmente los médicos llamamos psiquiatría y artificialmente llamamos neurología. Es neurociencia básica, es enfermedad del cerebro. El cerebro es uno solo y todo trabaja igual. Por eso, concepto importante número 1, hablamos de circuitopatías. Entonces tenemos circuitos cerebrales y estos circuitos cerebrales actúan tanto para la función motora, para la función límbica, funcionan exactamente igual. Hablamos de circuitopatía. La neurocirugía funcional es el tratamiento de las circuitopatías. Y entonces acá tenemos ¿por qué? Entonces, si entendemos esto, algo tan sencillo, que yo hablé de Parkinson, temblor, distonía, trastorno obsesivo compulsivo, depresión o lo que sea, son circuitos. Entonces, cada circuito tiene una función y tiene un blanco. Y como es un circuito, explica por qué yo, por ejemplo, estimulando una parte del circuito, me va a dar una función. Por supuesto que me voy a explicar, me voy a explayar. Me interrumpen todas las veces que quieran para si no entienden algo. Vamos a enfermedad de Parkinson para tomar un solo ejemplo. Yo tengo un circuito, del circuito motor, eso que estudiamos en fisiología del segundo año, y ese circuito tiene distintos centros que regulan el movimiento. Tenemos el núcleo subtalámico, tenemos el BIM, tenemos el globo pálido interno. Entonces eso explica también por qué hay diferentes blancos, pero están todos dentro del mismo circuito. Por supuesto que hay sutilezas, no es lo mismo operar un paciente con mucho temblor, que voy a elegir el tálamo,
con disquinesias, que voy a elegir el globo paleointerno, pero estamos hablando de circuitos. ¿Y qué diferencia hay con una patología psiquiátrica? Ninguna, absolutamente ninguna. Para mí operar un Parkinson, operar una depresión, trastorno obsesivo compulsivo, adicción, bulimia, anorexia, TIL de la Tourette, es lo mismo, porque son circuitos del sistema límbico alterados. Esto es lo importante. Entonces, esto es un caso que operamos con el doctor Piedemonte, donde utilizamos múltiples blancos para la depresión, porque la depresión en este circuiterío tiene distintos blancos de relevo. Entonces yo puedo operar acá y le puedo adicionar otro blanco, por eso es lo que se llama multitarget, para potenciar y mejorar los beneficios terapéuticos. Esto mismo tenemos, bueno, acá tenemos en el caso del TOC también, porque a veces ustedes saben que en Latinoamérica algunos se horrorizan. ¿Cómo le vas a operar a un paciente psiquiátrico? Todavía que tiene problema y para colmo lo operás. No, no es para colmo lo opero. Lo tengo que operar porque tiene un trastorno de un circuito cerebral. Y acá tenemos otro tema importante que es la conectómica. La estimulación cerebral profunda se basa justamente en las conectomas. Entonces, ¿qué significa esto? Que nosotros tenemos que personalizar los blancos. El doctor Pablo me pedía, bueno, ¿cuáles son los criterios de selección? Que los vamos a ver enseguida. Pero ahora tenemos que cambiar el paradigma, que no solo tenemos circuitos, sino que cada circuito es personal para cada persona. Tenemos que individualizar mediante tractografía, resonancia funcional en reposo, radiómica, inteligencia artificial. Ya no basta operar en el globo paleointerno. Cuando yo empecé hace muchísimos años, nosotros decíamos, bueno, el globo paleointerno derecho, el izquierdo, son todos iguales y chao, y poníamos así, buscábamos las coordenadas cartesianas y era un desastre. No era un desastre, pero era más impreciso. Después tenemos registros intraoperatorios que nos dimos cuenta, che, mira, el núcleo subtalámico está así y el otro lado está así. Entonces, porque antes que nosotros que buscamos la foto del libro, y la foto del libro tenía que quedar los electrodos bien bonitos. No tienen que buscar fotos bonitas. Si uno está así y el otro está así es porque la anatomía es así. Mi oreja de una manera, la otra oreja de la otra manera, adentro pasa lo mismo. Entonces tenemos que personalizar. No se asusten con la próxima diapositiva, todos están sacando fotos, así que la ven después. Pero acá tenemos criterios diagnósticos muy importantes, muy básicos, generales. Por ejemplo, confirmar le voy a decir, que tengan la enfermedad. Si tiene Parkinson, tiene Parkinson. No Halle-Borden-Spatz, no Wilson, no FARC, tiene enfermedad de Parkinson primario, que fracasó con todos los tratamientos, ausencia de comorbilidades, alteraciones cognitivas importantes, sobre todo en DBS, que nos pasa a todos, que a veces el paciente no se acuerda que tiene que recargar el equipo, que tiene ganas de arreglar el equipo porque dice que no le funciona bien y lo termina rompiendo. Entonces esto es muy importante para algo que viene enseguida, que es el equipo. Yo, neurocirujano, no puedo hacer esto, jamás. Necesito psicólogo, psiquiatra, enfermero, técnico, físico, para que me elija estos criterios. Y después, con la tecnología que les mostré recién, la técnica la personalizo. Estos son los criterios generales y en el quirófano personalizo. Y ahora viene este último concepto importante, que son los blancos personalizados. Y para eso tenemos el concepto de el blanco de circuitos adaptativos. Esto es algo más o menos moderno, relacionado al concepto de conectoma, al concepto de circuitopatía, que la tecnología nos permite saber y predecir cuál va a ser cada uno del blanco, tanto derecho, izquierdo y cada una de estas patologías. No se asusten con el próximo cuadro también, lo que pasa es que el doctor Pablo me pidió tanta información en tan poco tiempo que tengo que ser en este sentido lo más didáctico posible. Sáquenle foto,
pero acá le estoy diciendo cuál es la evidencia. Ahí tienen 15 citas bibliográficas que yo se las doy, se las voy a dar con todo gusto, pero quiero decirles, de todo esto que estoy hablando, hay evidencia científica moderna que respalda cada una de estas cosas, tanto en enfermedad de Parkinson, distonía, temblor, depresión, trastorno obsesivo compulsivo y en enfermedad de Alzheimer. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones? La pregunta del doctor Pablo era, ¿podemos reprogramar el cerebro patológico? Sí, por supuesto que se puede reprogramar el cerebro patológico. Y también me preguntaba, ¿en enfermedades neurológicas y en psiquiátricas? Sí, porque el cerebro es uno, las neuronas son una y los mecanismos básicos son uno. Pero para eso nosotros necesitamos y tenemos la obligación de conocer los fundamentos anatómicos, fisiológicos de la circuitopatía. Recuerden ese término. Seleccionar rigurosamente a los pacientes refractarios en general y después la técnica quirúrgica, personalizarla. Inclusive personalizarla, lado derecho, lado izquierdo. Y por supuesto, estudiar la evidencia creciente, porque esto es dinámico, lo dijo muy bien Pablo, va creciendo. Yo esta charla la doy varias veces al año y cada vez que me dicen, ¿puedes dar la charla? Si total es la misma que diste la otra vez. No es la misma, no es la misma. Me pedían, dala con tiempo, dánoslo una semana con anticipación. Imposible, porque en una semana ya pasaron cosas nuevas. Y finalmente, el mensaje para llevar es, crean y hagan equipos transdisciplinarios. Ya no es más multidisciplinario, ya no es más interdisciplinario, ahora es transdisciplinario. La diferencia de la transdisciplina es que el liderazgo es rotativo. ¿Qué significa que es rotativo? En el multidisciplinario y en el interdisciplinario, en neurocirugía, ¿quién era el jefe del equipo? El neurocirujano. Eso no va más. Porque si yo tengo un paciente que lo tengo que operar de depresión, el liderazgo rotativo en un equipo transdisciplinario, después ¿quién va a ser el líder del equipo? El psiquiatra. Y después puede ser el fonoaudiólogo, porque después de la cirugía salió broncoaspirado y es mucho más importante la fonoaudióloga que el neurocirujano. Entonces siempre hay que hablar de liderazgo rotativo. Los neurocirujanos tenemos que saber ceder el liderazgo a la persona más adecuada para centrarnos en el paciente. Así que bueno, finalmente quiero hacer dos invitaciones. Primero, para el Mundial, el Interim, que se va a hacer en Buenos Aires ya dentro de poquitos días. Y después, posterior a ese, vamos a hacer en Mendoza uno virtual de inteligencia artificial exclusivamente para cirugía. Ahí tienen mi contacto, tanto de LinkedIn como de Instagram, para darles toda la bibliografía y la evidencia científica de esta charla que les he dado. Y agradezco nuevamente el honor de estar acá con ustedes.